¿no? Entonces, por ejemplo, muchas personas quieren el metro, pero yo diría que la mayoría de los ciudadanos que tienen carro no se les ha pasado por la mente subirse al metro. Y en México, por ejemplo, los ciudadanos de clases medias y altas, si se le pregunta a cualquier ciudadano mexicano, si hagan un ejercicio acá, llamar a cualquier ciudadano mexicano de clase media o alta, ni siquiera conocen el metro. No hay que preguntarles si usan el metro, sino si lo conocen, si alguna vez lo han visitado, siquiera de turistas. Entonces, tengamos claro, como usted decía al comienzo, que aquí en la gran revolución lo que tenemos que tener es un sistema de transporte espectacular, con buses en carril exclusivo por todas partes, aún los que no tienen troncal, buses del CIP en carril exclusivo, rápidos, seguros, iluminados, que en cualquier teléfono le digan a la persona cuándo viene el próximo bus, cuál es la ruta que tiene que tomar para llegar a donde va, buses seguros, que estén en todas partes, en todos los barrios, y que los ciudadanos ricos y pobres todos utilicen un transporte público que va a ser iluminado, rápido, seguro, y que el carro se deje para salir de paseo. Esa es la visión hacia futuro, pero tengamos claro que no hay soluciones mágicas, como usted decía, Álvaro. Por ejemplo, las ciudades que tienen los peores trancones del mundo, todas tienen metro. Caracas, Bangkok, Ciudad de México, Sao Paulo. Entonces, mire, el transporte masivo, mire, es muy importante entender un concepto técnico. Si tenemos 2 minutos. Es importante tener claro que tenemos que hacer más vías. Y vamos a hacer grandes vías, pero pero hay algunas a la entrada y a la salida, hay algunas que se pueden hacer, pero no soñemos que hacer más vías arregla los embotellamientos, nunca, porque siempre va a crecer más el número de carros y además lo que genera los trancones más que el número de carros es el número de viajes y lo largo de los viajes. Entonces, por eso nunca en ninguna ciudad del mundo se han arreglado los trancones haciendo más vías. Segundo, algo que es todavía más difícil de entender. El transporte masivo, los metros, los transmilenios, solucionan la movilidad, pero no arregla los trancones. No arregla los trancones. Podemos tener un metro debajo de cada calle y eso no va a arreglar los trancones. Ya dije que las ciudades que tenemos peores problemas de trancones en el mundo tienen metro. El metro arregla la movilidad y el transmilenio. Entonces, lo que se requiere realmente para que Bogotá funcione es que tengamos una ciudad donde todos usemos el transporte masivo, un transporte masivo extraordinario. Pero uno llega al transporte masivo, ¿cómo? Caminando, aceras enormes, sin obstáculos. Y obviamente, volvemos al tema de que eso tiene que ver mucho con la equidad. Transmilenio es una cosa bonita que la gente poco recuerda. Por primera vez cuando se hizo Transmilenio, el ciudadano de menores recursos, el que usa el transporte público, iba más rápido que el de carro. Cuando tenemos el carro de 100 millones de pesos en un trancón que no se mueve y el bus le pasa al lado a toda velocidad, es casi una fotografía de la democracia en funcionamiento. Cuando hicimos Transmilenio, por primera vez alguien en silla de ruedas o con un coche de bebé pudo acceder al transporte público, que antes no podían, ¿no? Entonces, poco a poco vamos, las bicicletas, hemos avanzado muchísimo. Digamos, las peleas que yo di, nosotros nos fue inventar hasta la palabra ciclorruta. Hoy 6 de cada 100 ciudadanos en Bogotá utilizan la bicicleta, eso es una revolución. Entonces, yo sí creo que Bogotá tiene esas ventajas porque Bogotá, como es tan compacta, facilita que el transporte público funcione bien. Claro que heredamos unos problemas monumentales. El CIP, esa es una bomba atómica. El CIP y el alcalde Petro lavándose las manos de este lío en que nos metieron los gobiernos de Samuel Moreno, Clara López y Gustavo Petro. Entonces él está dejando corriendo para allá. A los barrios lo están dejando sin el bus tradicional y sin buses de CIP. Entonces la gente no tiene bus ahora, ¿no? El CIP va a generar un problema de que la gente le toque ir más lejos a tomar el bus, va a tener que cambiar más veces de bus, va a demorarse más en su viaje, los buses van a ir más llenos y le va a tocar pagar más, porque diseñaron un sistema que en mi opinión es terriblemente regresivo y es que se paga más por cada cambio de bus. Entonces, entre más lejos viva la persona, más tiene que pagar. Y generalmente los ciudadanos más pobres son los que tienen que vivir más lejos del trabajo. Entonces le vamos a cobrar más a los ciudadanos que viven más lejos que a los que tienen recorridos más cortos. ¿Cuál es la solución en ese tema? Yo creo que el CIP hay que buscar por todos los medios que tengamos un sistema en donde la tarifa es la misma, sin importar qué tan largo es el viaje.
un poco como lo que hay con Transmilenio, por ejemplo, hay algunas ciudades del mundo donde el metro cuesta lo mismo independientemente de qué tan largo es el viaje, como por ejemplo Nueva York o París. Hay otras ciudades del mundo donde se cobra más de acuerdo a qué tan largo es el viaje, como en Washington se cobra más o en Londres se cobra más de acuerdo a lo largo del viaje. A mí no me parece que es muy democrático ese sistema en donde se cobra más por viajes más largos, que es lo que tiene el CIP. Porque, insisto, generalmente los que tienen que vivir más lejos de su trabajo son los ciudadanos de menores recursos. Entonces hay que ver si logramos cambiar, eso es un tema técnico complejo, pero que logremos un sistema donde la gente pague lo mismo sin importar cuántas veces cambie de bus durante 2 horas, por ejemplo. Pero hay que cambiar también la mentalidad de la gente. Su gran obra es Transmilenio, en el mundo entero reconocida. Pasa un poco como La Paz, en todas partes aplauden, pero no le gusta a los de acá. El que menos aplaude Transmilenio es el usuario. En parte es comprensible, la otra parte es también culpa de los colombianos, pero eso es una estatua a las dificultades del liderazgo. Es una apuesta transformadora, cambió a la ciudad en todos los sentidos y sin embargo hoy es sujeto del mayor número de críticas. La gente a veces lo acusa a usted de haber hecho Transmilenio y de los problemas de Transmilenio. Políticamente, ¿cómo hacer para decirle a la ciudad que insista en un sistema que es copiado en el mundo, que usted sigue creyendo que tiene todas las posibilidades, que es más barato? Pero el drama está en que poder hacer las cosas bien en Bogotá se volvió muy difícil. El populismo del exalcalde Moreno, las actitudes fáciles de muchos candidatos de no querer enfrentar los problemas, han hecho que toque gobernar mal a Bogotá o con mentiras o con sin soluciones de fondo. Ese es el drama de la política en general y ahí es donde usted tiene ese gran reto de liderazgo. Usted ha sido el más terco en insistir en unos temas, pero esa terquedad le ha costado mucho políticamente. ¿Cómo hacer que esa visión suya no sea un obstáculo, sino que inspire a los bogotanos a tomar medidas de fondo? Sí, los bogotanos a veces prefieren los políticos que hablan bonito, que prometen y prometen y prometen, y por eso estamos como estamos. Promesas y cero obras. En esta administración no solamente no se hizo ninguna troncal de Transmilenio, no se hizo un solo colegio que se hubiera comenzado y terminado, se prometieron 1000 jardines sociales, no se hizo uno. Entonces, yo a los bogotanos lo que les digo es, miren, con mi cariño, además, yo solo quiero ser el empleado de los bogotanos. Yo no voy a lograr decirles mentiras, eso no lo voy a hacer. Y los bogotanos saben que nosotros sí podemos transformar esta ciudad, hacer una ciudad que funcione mucho mejor, donde vivan mejor. Por ejemplo, en el tema de Transmilenio, estoy convencido que podemos hacer un Transmilenio que sea más cómodo, más rápido y más seguro. Y también se puede hacer la línea de metro. Y se pueden hacer muchas otras cosas. Pero nosotros, más aún, yo estoy convencido que podemos hacer una Bogotá ejemplar a nivel del mundo. Ya en algunas cosas somos líderes, casi sin darnos cuenta. No solo vienen a copiar Transmilenio. Por ejemplo, Bogotá es de lejos la ciudad en América, no solo América Latina, ¿no?, donde la gente utiliza más la bicicleta. Y eso que todavía tenemos muy pocas ciclorrutas. Todos estos temas son fascinantes. Una ciudad, los bogotanos saben que con nosotros vamos a dejar atrás la desesperanza. Vamos a volver a tener una ciudad en donde nos sintamos 2600 metros más cerca de las estrellas. Y este cambio, por supuesto, no se logra solo en 4 años, pero sí vamos a dejar esta ciudad enrumbada, con una visión clara de cómo, cuando diseñamos una ciudad, un modelo de ciudad realmente es solamente un medio para una manera de vivir. Podemos soñar en proyectos realmente revolucionarios. Yo sueño, por ejemplo, con que el río Bogotá, como en la mayoría de ciudades del mundo, se pueda ampliar 3 veces, se profundice al doble, se le hagan muros de retención, un malecón de 100 kilómetros de largo de lado y lado del río, 30 metros, con árboles, concreto, en fin. Edificios altos sobre el río y concentremos la ciudad alrededor del río. Entonces,
para que no se riegue por toda la sabana. Esto es importantísimo para la movilidad. Y cuando llegue hacia Chía, por ejemplo, ese malecón podría subir a los cerros, ir en otro malecón por los cerros, digamos, alto en los cerros que atraviese la ciudad de sur a norte, por entre los bosques, esos bosques, además que es muy importante tener este sendero como rompefuegos para evitar los fuegos, con un tubo de agua además para apagar incendios, que conecte con el río Tunjuelo al sur, donde también tenga que descontaminar el río Tunjuelo y que bajar, atravesar el sur de oriente a occidente por el río Tunjuelo hasta el río Bogotá, y cerraríamos un circuito de unos 250, 300 kilómetros de clase mundial. No habría una ciudad en el mundo que pudiera tener algo tan maravilloso y tan espectacular para que allí se encuentren los ricos y los pobres, los niños y los viejos. Una ciudad que disfrute sus cerros, su naturaleza, sus mariposas, el ejercicio, el deporte, su clima. Ese es el tipo de cosas que podemos hacer. ¿Qué le dice usted al ciudadano que dice, a mí no me interesa la gran visión de Peñalosa, que considera que es soñadora, que es de muy largo plazo, que quiere soluciones inmediatas, que no es solidario con los demás miembros, que quiere que se piense en sus problemas y quiere soluciones rápidas, baratas y sin su esfuerzo? ¿Qué le contesta a ese ciudadano? Bueno, que primero necesitamos el esfuerzo de todos, es imposible, porque aquí lo que estamos es hablando de cómo queremos vivir, de cómo hacemos una ciudad en donde nadie se sienta excluido, de cómo distribuimos más democráticamente el espacio vial, por ejemplo. De eso es que se trata la discusión de movilidad, mucho más que ingeniería, ¿no? El recurso más valioso que tiene una ciudad es el espacio vial. ¿Cómo lo distribuimos? Entonces todos tenemos que participar, y la verdad es que nosotros también producimos resultados concretos, ¿no? Nosotros hicimos colegios, bibliotecas, vías, le pusimos orden a la ciudad, redujimos radicalmente la tasa de hurtos, bajamos a una tercera parte. Entonces, nosotros somos prácticos, somos soñadores, pero también somos prácticos, trabajamos y producimos resultados. Pero esto, yo soy solamente parte de un equipo, esto lo tenemos que sacar adelante entre todos, pero con entusiasmo, con visión, con decisiones responsables, con aritmética. No podemos tomar decisiones emocionales porque podemos dejar a la ciudad reventada y sin solución. Entonces tenemos que ser responsables, porque finalmente yo tengo 60 años. Aquí estamos trabajando, las ciudades, para realmente hacer los grandes cambios, las transformaciones toman mucho tiempo. Hay soluciones que vamos a implementar de inmediato. En 6 meses se van a sentir. Otros son proyectos que van a tomar 20, 30 años, pero lo que estamos realmente solucionando de fondo es hacer de Bogotá una ciudad más feliz, especialmente para los jóvenes. Para los que hoy son jóvenes, que realmente tenga una ciudad que sea ejemplo en el mundo, que vengan turistas de todo el planeta, que traigamos inversionistas, que genere empleo, porque va a generar empleo con el turismo y con todos los ejecutivos de las empresas del mundo que van a querer vivir en Bogotá, y eso va a hacer que haya más empleo, mejores salarios para todos. Una última pregunta. ¿Hay alguna ciudad que usted tendría como modelo? Obviamente no es Copenhague, porque pues hay todas las diferencias. Que más o menos tenga condiciones similares y usted considera que ha manejado estos retos parecidos a los de Bogotá de una manera más inteligente que no. Bueno, yo creo que las ciudades europeas se movilizan en transporte público. Una ciudad como las holandesas es maravilloso, donde hace más frío, llueve más, y 40% de la población se moviliza en bicicletas, se movilizan en buses, se movilizan en tranvías. Entonces... Pero por eso esto es con Dinamarca y no Dinamarca. Pero lo que yo creo es que no hay un ejemplo. Nosotros podemos ser el ejemplo. Nosotros hicimos cosas que incluso pocos bogotanos conocen. Por ejemplo, hicimos el Parque Lineal del Juan Amarillo, como 30 kilómetros de parque lineal que atraviesa la ciudad, desde las zonas más ricas hasta las zonas más populares de Suba, al occidente, o la Alameda Porvenir, que es una autopista para bicicletas de 24 kilómetros, de 15 metros de ancho, que va desde la autopista sur hasta Fontibón, y luego tiene un brazo que llega a Banderas en Kennedy. Ese tipo de proyectos son ejemplares a nivel del mundo. A veces se conocen más fuera de Bogotá que incluso en Bogotá. Desafortunadamente ahora no hay una ciudad del mundo realmente que sea muy ejemplar. Yo sí creo que tenemos y podemos hacer una Bogotá ejemplar, que sea en el mundo en desarrollo. Yo no puedo decir que hay una ciudad que sea el gran ejemplo. Bogotá podría ser el ejemplo. Todavía no estamos demasiado tarde. Y la última, esta sí.
¿cómo definiría sus diferencias en materia de movilidad con los otros candidatos? Resumidamente, para que los colombianos entiendan, los bogotanos entiendan, bueno, en materia de movilidad, Peñalosa representa esto frente a sus competidores. No, yo creo que hago mucho más énfasis en que no hay soluciones mágicas, en que aquí tenemos soluciones políticas difíciles, en que hay que tener claro que parte fundamental de la discusión es cómo distribuimos el espacio vial. Si le damos más espacio a las bicicletas, a los peatones, a los buses o a los carros. Hay que hacer vías para los carros, pero tenemos que ser muy respetuosos con las bicicletas, con los peatones. Entonces yo creo que la diferencia está en que yo asumo costos. Por ejemplo, lo fácil, lo politiquero. Es decir, sí, ya, vamos a hacer el metro, el diseño que ya está. ¿Cómo? No, nosotros debemos ser responsables. Ojo, ¿no? Ojo lo que pasó en Barcelona. Pero uno dice, pero señores, ¿por qué creen que en Barcelona hubo un 600% de sobrecosto? ¿Porque eran brutos? ¿Porque hicieron malos estudios? ¿Porque eran peores los suelos que los de Bogotá? Entonces, ¿por qué no miramos, por favor, un poquito casi como una cacheta, menos histeria, ¿no? Menos histeria, un poquito más de responsabilidad. Entonces yo creo que la diferencia es que nosotros tal vez... ¿Hacer los estudios para el metro elevado cuánto tiempo toma? En el peor de los casos toma unos 15, 20 meses, pero aún así el metro elevado se termina mucho más rápido que el metro subterráneo. Es que es bueno recordar que el metro subterráneo todavía no tiene ingeniería de diseño de detalle, ¿no? Y no están diseñadas las estaciones, no está diseñado, entonces simplemente hay unos estudios de... Entonces, aún... Lo que está estudiado es el corredor que nosotros vamos a aprovechar los estudios, nosotros vamos a usar los estudios que hay, porque lo más importante a veces es el estudio por dónde debe ir el corredor. Más aún, seguramente en unos tramos también iremos en metro subterráneo, pero por ejemplo en otros es muy sencillo ir elevado, que además es donde hay peores problemas de suelos, que es desde que la 1 de mayo llega a la Caracas, ahí tomaría elevado por la Caracas y por la autopista, por ejemplo, y otros tramos se podrían hacer subterráneos. Entonces, pero lo que sí es cierto es que tenemos que ser cuidadosos, porque se trata de arreglar la movilidad de todos los bogotanos. Lo que nos interesa a nosotros es arreglar la movilidad de todo Bogotá, hacer todas las vías que hay que arreglar, hacer todas las troncales que hay que hacer la mejor línea de metro, que además es más agradable ir en un metro elevado para los pasajeros que ir en un metro subterráneo bajo tierra, ¿no? Si se hace el metro subterráneo, ¿es posible ampliar las troncales de Transmilenio? Con los recursos que hay hoy. Ahora hay unas posibilidades de hacer un par de troncales por concesión en la Boyacá, eventualmente en la 68. Pero obviamente es que estamos muy cortos. Es que ya ¿Usted por qué no hizo la alcaldía actual, ¿cómo? ¿Por qué no hizo troncales por concesión? Porque en esa época no existía esa posibilidad. Pero la verdad es que la mayoría no se pueden hacer por concesión. No hay que hacerlas con obra pública, con plata de los bogotanos, hacer nuevas vías. Sí, porque es que estas que se hacen por concesión ¿quién las paga? Las pagan los carriles de carro que van a tener peaje. No las paga el sistema de los buses. Entonces, esa es la propuesta que hay para la Boyacá. Pero obviamente, por ejemplo, esta administración dejó de hacer la troncal Boyacá porque quería concentrar todos los recursos en la línea de metro. La troncal Boyacá, que tiene 35 kilómetros y que mueve la misma gente básicamente que la línea de metro, tiene la misma capacidad, cuesta lo que cuesta menos de 2 kilómetros de metro. Entonces, y eso incluye carriles para los carros, aceras, ciclorrutas, etcétera. Entonces tenemos que ser responsables, cuidadosos, y vamos a resolver los problemas de movilidad de esta ciudad, pero con responsabilidad. ¿Qué porcentaje de costo menor tiene el metro elevado que el subterráneo? Es que el metro subterráneo alegremente nos lo rebajaron a 350 millones de euros kilómetro. Entonces, pero yo diría que, perdón, nos rebajaron a 250 millones de euros kilómetro. En el peor de los casos, el metro elevado cuesta el 40% de un metro subterráneo que no tenga sobrecostos y que todo salga perfecto. Es decir,
uno podría hacer en el peor de los casos 2 veces y media más. Podríamos llevar, por ejemplo, el metro elevado, en vez de dejarlo en la 100, como está planteado el metro subterráneo, lo podríamos de la 127, bajarlo por la 127 a Suba, al occidente Suba hasta la LO, llevarlo por la LO hacia... A mí, por ejemplo, me parece que el metro deberíamos nosotros tener, como todos los proyectos, lo comienzan en el borde de Bogotá, en la zona urbana. ¿Por qué no prolongarlo un par de kilómetros más a un potrero en Soacha, Mosquera? Comprar 3, 4 mil hectáreas alrededor, hacer una ciudad y ganarse esa valorización, hacer una ciudad alrededor de eso. Entonces, con una extensión mínima de 2 kilómetros más a un potrero en Soacha o en Mosquera. Entonces, todo eso se puede hacer muy rápido. Y podemos, insisto, eso se termina más rápido, esa línea de metro, aún tomándose el tiempo adicional de complementar los estudios. Pero vuelvo a insistir, el metro le va a arreglar la movilidad a 4 o 5 de cada 100 personas en Bogotá. ¿Cómo vamos a solucionarle la movilidad a los otros 95? Esa es la pregunta que, por favor, no dejemos de lado, seamos responsables. Un poquito más de aritmética es indispensable para solucionar de verdad los problemas de movilidad de Bogotá. Muy bien, muchas gracias, doctor Peñalosa. Esto nos confirma que los retos grandes de Bogotá, más que técnicos, son de liderazgo. Yo no tengo claro cómo vamos a salir de este atolladero. La dinámica política está muy difícil, está en contra de las soluciones de fondo, se está vendiendo mucha solución superficial. Le reconozco valentía en enfrentar estos temas que a veces políticamente son costosos, pero pues en un escenario como este eso es lo que queremos, reflexiones de fondo, porque los usuarios nuestros eso es lo que quieren. Muchas gracias. Gracias.